¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que están del otro lado. Un diálogo más aquí en La Patriada y en una jornada significativa para lo que es la historia argentina. Tenemos, otro aniversario del atentado contra la AMIA. Y vamos a tratar de charlar un poco, no sobre esto, sobre muchas cosas, sobre Boca, sobre la literatura también, con un profesor universitario, recibido en letras, escritor, al cual traté bastante de coordinar, porque viaja bastante por el mundo, acaba de llegar de Alemania, se tomó 2 semanas porque era en la Copa América y no se perdía ningún partido de Boca Juniors, me acaba de decir. Así que le damos la bienvenida a los diálogos en La Patriada a Martín Cobán. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, en principio, consultarte como también, de alguna manera, miembro de la comunidad judía, ¿qué significa este día para vos? Mirá, es tan evidente por una parte que me freno. Sí, un día muy, muy doloroso, efectivamente. Una y otra vez un día muy doloroso, doblemente doloroso, por el hecho en sí del atentado y de la muerte y de la violencia y por la impunidad, digamos. Son como 2 capas finalmente, o varias capas que se van acumulando año tras año, que es eso. Primero, ser objeto de la violencia terrorista, formar parte de la comunidad que ha sido objeto de la violencia terrorista, y después, año a año, esta acumulación de capas de frustración de estar cada vez más lejos de la verdad y de la justicia, que agrega dolor al dolor. Por otra parte, en aquel año, cuando fue el atentado, yo en ese momento daba clases en colegios secundarios judíos. Con lo cual, por supuesto que el atentado afecta a toda la sociedad argentina, involucra a toda la sociedad argentina, ocurrió en Buenos Aires, pero el objeto fue la Mutual Judía. El objeto específico fue la Mutual Judía, de manera que hay también diríamos niveles, la solidaridad, que es fundamental, por supuesto, aquello que no es solidaridad, sino que interpela a la sociedad como tal. La sociedad argentina fue objeto de ese ataque, pero específicamente fue una institución judía, y el miedo, porque yo trabajaba en una institución judía, en parte involucra a todos y en parte está específicamente dirigido a los judíos, y de hecho, en las calles de la ciudad, ¿cuáles son las entidades, cuáles son las instituciones que, mal disfrazados de canteros o de algo que no se sabe ¿qué es? Finalmente, ¿qué es? Son muros de contención ante ataques posibles. Bueno, son las instituciones correspondientes a la comunidad judía. Hay mucho antisemitismo. Hay mucho antisemitismo. Y ese antisemitismo, digamos, ¿cómo se refleja? Porque uno recorre el país y sabe que yo voy a... Mi suegro es de Córdoba, yo sé que ahí pronunciar mi apellido es difícil, no hay ningún miembro de la colectividad judía, ningún descendiente, digamos, que haya tenido, pero ese antisemitismo en la sociedad argentina pareciera que se ha acentuado con el correr de los años, ¿o es una visión? La verdad es que habría que ver. A veces uno lo detecta justamente cuando, en esto como en todo, como cualquier forma de discriminación, como con cualquier forma de violencia, finalmente es más fácil cuando queda a la vista, ¿no? Digamos, cuando se vuelve evidente, cuando se manifiesta, finalmente es más drástica, es más brutal, es más feroz, pero es más identificable, es más reconocible. Lo que todos vamos aprendiendo en esto, como en otras formas y prácticas y modos de la intolerancia y de la discriminación, es tratar de detectar las formas larvadas, cuando no es tan obvio, cuando no es tan evidente. Me parece, por ejemplo, yo el otro día, por una razón que no viene a cuento, yo nunca había mirado cómo aparezco, cómo estoy yo en Wikipedia. Mirá, porque eso no lo llenas vos, no lo llena uno, te lo modifica el que quieres. Exactamente, entonces no me ocupo, y como además, a diferencia de otras personas que quiero entrar a ver algunos datos, los míos ya los sé, así que la verdad que nunca había entrado. pero a raíz de algo, no me acuerdo qué, no me acuerdo cómo fui a parar ahí. Sí. O alguien citó algo y dije, a ver, y aparece algo, lo pongo a título personal porque es anecdótico a nivel personal, pero justamente excede lo personal. Aparece la siguiente formulación: su familia es de origen judío. No es de origen judío, es judía.
Yo no soy de origen judío. Es decir, revisa, yo lo detecto muchas veces esa formulación. ¿Vos sos de origen judío? No soy de origen judío, soy judío. ¿Cuál es la necesidad de algún modo atemperar la formulación? No, pero además, ¿por qué debería estar, si uno quiere, de entrada dentro de la biografía? A menos que diga, bueno, viajó de Europa, en mi caso, mi viejo, 1 año y medio, se escapó, sí. Lo trajeron a mi abuelo. Pero en tu caso pero no sé ponele cuál que es lo la quieren historia. marcar. Ponele que quieren marcarlo. El asunto es cómo se marca. Porque entiendo que muchas veces, no sé si te ha pasado también, hay quienes por consideración, por lo que pretenden que sea consideración, evitan la palabra judío. Entonces empiezan como una búsqueda, un rulo de perífrasis, de bueno, vos sos hebraico del israelí, porque les parece, eventualmente con buenas intenciones, pero las buenas intenciones a menudo es de lo primero que hay que desconfiar, les parece que si te dicen judío directamente te están agraviando. En un punto no es sustancialmente distinto que cuando a Borges le decían no vidente y él decía, decime ciego, que claro. No me ofende porque soy ciego. Esa es mi condición. Y entonces es al revés. En la suposición de que hay algo que atemperar, o que disimular, o que suavizar, el que dice no vidente porque cree que si dice ciego está siendo hiriente al disimular. El que busca variantes para evitar la palabra judío como un gesto de consideración nos está ofendiendo al evitar la palabra, porque yo no soy hebraico, ni soy israelita, ni soy de origen judío, soy judío. En la percepción de que si alguien te lo dice así, te está ofendiendo, está el antisemitismo y a menudo uno lo detecta en alguien con las mejores intenciones, que puesto a discriminar o no discriminar quedaría del lado de los que no discriminan, y sin embargo justamente en el afán de no discriminar uno detecta algo que es ¿de qué me estás cuidando? ¿De decirme judío? No me ofende porque soy judío. Y en ese discurso que no te ofende ser discurso, yo a veces siento una impostación del judaísmo por parte del presidente. Hoy, por ejemplo, en el acto, yo lo acabo de tuitear, acá aparece un video en el cual está su hermana con él, los dos levantando un cartel, pero después Karina se fue y estuvo afuera. Lo que pasa es que ahí entramos como en un... Pero no, sí. pero lo digo en el contexto general, claro. En el contexto de un gobierno que reivindica una política que fue de alguna manera la que generó las condiciones para que se den el atentado. Claro, bueno, porque ahí, hay una cantidad de diferenciaciones a establecer y hay gente que se ocupa de eso y lo hace con mucho más precisión de lo que yo sería capaz de hacer, pero hay una mezcla también entre religión, nacionalidad, Estado, políticas de Estado, se hace de todo una misma. Me parece que, haría una salvedad ya que lo mencionaste, me parece que el caso del presidente, de nuestro jefe, de nuestro actual jefe de Estado, me parece que ya es como una subvariante que habría que atender a su especificidad y que yo percibo más en el orden del delirio místico que otra cosa. Que le dio por ahí, podría haber dado por otro lado, como cualquier delirio místico. Llamo delirio porque... nosotros se supone que estamos esperando el Mesías. Yo no, digamos, no tengo creencia religiosa. Claro. Pongámoslos en esos términos. Alguien con fe religiosa está en condición de esperar el Mesías, que no es lo mismo que sentirse uno mismo el delegado mesiánico y creer que uno es la reencarnación a veces de Aarón, a veces de Moisés. Ahí me parece que no es alguien que se está escribiendo ni siquiera en las creencias de la religión judía, de las que yo no participo. Lo pienso honestamente más en la línea, honestamente, de un delirio místico, lo cual me parece preocupante. Entonces yo no te diría, no sé, ojalá fuera una sobreactuación, porque si es una sobreactuación, el que actúa o sobreactúa algo, encarna algo en lo que no cree, como cualquier actor. Digamos, claro. Como cualquier actor, que asume un papel que no es suyo. Ojalá esté asumiendo un papel que no es suyo. Me parece que asume una identidad en la que finalmente lo toma, pero lo toma en niveles muy extremos. Por eso se desestabilizó y lloró frente al muro de los lamentos, o ese tipo de... Digo, ahí no creo que esté ni actuando ni sobreactuando. Me parece que expresa un delirio místico. En ese embrollo, sí, religión,
Estado, la existencia de un Estado o el derecho a un Estado, las políticas de ese Estado, una tradición, una cultura, son cosas distintas. Todos le llamamos judaísmo porque todo es judaísmo. Pero, por ejemplo, no siempre es fácil prosperar en el modo en que uno asume, como yo asumo la identidad de mi condición de judío, porque soy judío, y no tengo religión. Yo no tengo religión judía. Porque no tengo ninguna religión. ¿No te preguntaron nunca, porque a mí me pasó, sos judío o argentino? Es que es parte... Bueno, eso es antisemitismo puro, lo asuma o no lo asuma, ¿quién lo dijo? Porque justamente a Eddie Pequenino, para aliviarme yo mismo de esto, no le preguntaban si era argentino o italiano. Es que precisamente es parte de esa mezcla que supone que tenés otra pertenencia nacional. Entonces, al tener otra pertenencia nacional, aparece esa formulación que por otra parte es típica, con intención, con mala intención o con buena intención. Pero cuando es con buena intención, es una buena intención que queda lamentablemente cerca de las malas intenciones, que es suponer que un judío es menos argentino que un argentino, que además, ¿cómo se definiría un argentino? ¿Cuál sería esa puridad de la condición de argentino que haría que un judío no sea tan argentino como un argentino, o no lo sea en absoluto? Pero me parece que es parte de este asunto, que es el judaísmo no tiene una sola expresión. Digo, el judaísmo, porque estamos hablando de judaísmo. Como ninguna sector, ninguna expresión. Claro, ninguna forma de identidad o reconocimiento o inscripción en una tradición o en una cultura. Entonces, yo soy judío y no soy ciudadano israelí, en el sentido que no tengo esa nacionalidad. Podría tenerla porque soy judío, pero mi nacionalidad es argentina, mis documentos, soy argentino. Tanto como Rimoldi Fraga, no somos menos argentinos que otros. Chacho Peñarol. Sí, digamos, ahí ya también me parece que más o menos larvado también hay un componente antisemita o que potencialmente podría derivar. Y con respecto, seguimos charlando porque hubo una polémica en estos días que tiene que ver con el cántico de los jugadores de la selección. Un tuit, ayer no sé si estuviste al tanto, de la vicepresidenta, ¿lo viste? Hablando del nacionalismo, hablando... ¿Qué recorrido hace? Porque además la persona que fue la que realizó la ofensa dijo, discúlpenme, que fue en este caso el jugador de fútbol, y todos montados sobre esa cuestión de identificarse como, no, en la Argentina esas cosas no suceden. Suceden. Después habría que revisar caso por caso y eventualmente ocuparse de este caso. Pero podríamos conversar y no hace falta conversar porque los escuchamos, porque lo manifiestan, porque se percibe, porque lo detectamos una y otra vez. La relación que aparece muy a menudo en nuestra sociedad respecto de bolivianos, peruanos, no es discriminatoria. No podríamos decir ahí que no hay discriminación. Cuando uno lo lee o escucha ciertas cosas que se dicen sobre Riquelme, más allá de tu pertenencia. De mi pertenencia, de identidad plena y absoluta. Bostera y de lo que siento por Riquelme, lo cual no me inhabilita para decir qué cagadas se mandaron. Sí, por supuesto. Qué estabas pensando, etc. Y el gobierno aprovechando, no sé si viste. Sí. Pero que el trato peyorativo es porque es negro. Aparece muy a menudo, no es excepcional, no es que detecté un energúmeno perdido que en un exabrupto vergonzante le dijo, entre aquellos que son hostiles, pongo Riquelme por poner una referencia, sí. Pero es Riquelme, son los bolivianos que viven en la Argentina, son los paraguayos que vienen a la Argentina. Claro que hay discriminación. Y el uso, la palabra negro entre nosotros tiene un uso, una acepción validada en lo afectuoso, validada en la cercanía, pero también tiene una versión hostil. Claro que tiene una versión hostil, discriminatoria. La tiene y no es infrecuente. Y hay un componente directamente racista, que aquellos que aparecen diciendo que el problema que tiene Boca es que su presidente es negro en el sentido que cuando se usa acá peyorativamente, cuando se usa acá, que ya sabemos cómo es, viene de cabecitas negras,
conocemos tremendamente. Desde Cabecita Negra de Germán Rosenmacher, por lo menos ya tenemos una huella de ese uso, y está muy presente, insisto, no es un reducto minúsculo de energúmenos sacados, es bastante, con Maradona pasaba lo mismo, se apela muy a menudo a un componente discriminatorio explícito. Los ojitos color del cielo del presidente anterior, dos para atrás, los ojos te pueden gustar de una manera, te pueden gustar de otra, pero asignarle un carácter intrínsecamente positivo a un color de ojos es asignarle un color intrínsecamente negativo a otro color de ojos, oscuro para el caso. Y eso se decía o se dice abiertamente, ¿eh? No, quiero decir, no hace falta tanta sagacidad para detectar distintas formas de discriminación en nuestra sociedad. Habría que atender igual al caso concreto de lo que pasó con el canto de cancha de Enzo Fernández y ver de qué se trató exactamente, que se puede, yo lo estoy pensando, pero en ningún caso decir esta es una sociedad que no discrimina, y reivindican al matador de indios, al que aseguró en cierto modo, en lo fáctico, pero también en un imaginario, la idea de una nación que se constituía como nación moderna porque eliminaba a sus indios. Bueno, si eso no es discriminación. Así que sí está. Yo creo que igual lo que pasó, porque no lo estoy pensando porque está ocurriendo y ocurriendo. Sí, sigue pasando. Sigue pasando, creo que en principio hay una conexión entre el modo que cada vez más se mitigan las expresiones populares en las canchas y el comportamiento del hincha se traspasó a los jugadores. Festejo de campeonato. En la tribuna que hay personas que levantan su cámara de fotos, sí, que se le llama ahora teléfono, pero es una cámara de fotos en ese momento. Cada cual levanta su cámara de fotos para fotografiar los festejos del campeonato. ¿Y quiénes saltan y gritan? Los jugadores. Entonces ha habido como un desplazamiento raro, que es que el papel de los hinchas, en cierto... Sí, en determinado lugar. Estoy poniendo en modo un poco más drástico de lo que realmente es, pero creo que ahí, poniéndolo en una formulación drástica, se puede detectar algo, que es, por un lado, en cierto modo, en cierto grado, pero en los partidos de la Copa América, me parece que muy claramente. Sí, ahí claramente, digamos, salvo momentos específicos en el que revoleaban la camiseta. Bueno, vas a un espectáculo y está con el celular filmando al tipo que está arriba del escenario. Creo que... Sí, yo reivindico la invasión de campo para festejar los campeonatos. Dejen que la gente entre, ¿no? Les roban las medias, tienen plata para comprar medias nuevas, que se deja que el hincha se lleve una media de Enzo Fernández, ¿qué le va a pasar? Agresión no, pero no van a agredir a sus jugadores. La vuelta olímpica con los jugadores llevados en andas por los hinchas y ese desborde de la fiesta popular que involucra a los jugadores en la separación drástica, por lo cual en las tribunas, no digo que no haya, pero tiende a disminuir ese fervor de fiesta popular para traducirlo a una escena de pura contemplación, porque finalmente para fotografiar hay que contemplar, y no saltar, porque si vos saltás la foto te sale movida, si vos saltás la filmación te sale movida, y si vos gritás tu audio queda estropeado por tu propia voz en primer plano. Entonces vos hacés de la tribuna un set de camarógrafos vocacionales, amateurs, que están registrando lo que está ocurriendo, y el salto y los cantos han ido a parar a los futbolistas, que son los que pasan a comportarse como hinchas, revolean las camisetas, saltan, se empujan y cantan. Hoy se firma el ensayo de Martín Cobán sobre el análisis. No, pero como voy a la cancha y lo vivo, igual voy a la cancha de Boca donde esto no es así. No es así, pero no es así porque hay una fuerte resistencia en el temperamento. Digo, Boca es lo que yo conozco, pero me parece una tendencia que se puede reconocer. No todos los campeonatos son iguales, no todas las canchas son iguales, pero hay una fuerte presión para hacer del espectador de fútbol alguien que está sentado y quieto, y claro, el fervor, el desborde, los cuerpos en movimiento. De pronto aparecen los jugadores haciendo el papel de hinchas. Por eso ahí ocurrió algo que no... pues yo también lo he pensado. Un minuto de silencio para el que que está muerto. Está muerto, sí. No sé si corresponde que lo canten los jugadores. Que mañana... Yo creo que lo cantaron siempre en el vestuario. Bueno, segunda variable. La primera en la que estuve pensando es esta que dijimos. La segunda es todo se filma y todo se difunde. Claro. Por eso le dice enseguida, no siga a apagar el video. Pero es que todo está filmado, todo está siendo filmado. Si hay foto, hay video.
siempre hay uno que filma y difunde, entonces hay algo de los climas o de las escenas, no necesariamente privadas, pero en algo que es como un entre nos. Bueno, le costó a un presidente su credibilidad. Primero ocurrió algo que no debería haber ocurrido. El punto, hablando de ese cumpleaños en Olivos, el primer punto es que ocurrió algo que no debería haber ocurrido. Cuando alguien participa de algo que no debería estar ocurriendo, ¿por qué lo fotografía? Porque me parece que hay una pérdida de una cierta preservación. Ahí, bueno, permitió saber algo que estuvo bien saber. En un plano muy, muy, muy distinto, muy menor, pero que me atañe personalmente. A veces vas a un lugar a dar una charla, o participás de una mesa redonda. Y te filman. ¿Por qué te filman? Porque yo soy docente, vos manejás los climas, las caras, la confianza que se genera o no se genera. Ojo, en un lugar con 50, 100 personas, no importa. Sí, o 15, no importa. O 15, vos medís los climas, la confianza que se genera, no se genera, el entendimiento que puede haber o no haber para plantear ciertas cosas, que no es el mismo registro de algo que después va a ser subido a las redes. Entonces es otro punto, uno no habla igual, no podés hablar igual. Y la posibilidad de un entre nos, insisto, no de algo privado, porque si vos hablás en un centro cultural no es privado, es un espacio público, pero vos dominás la escena pública y captás y efectivamente palpás el clima, confianza, recelo, distancia, y las intervenciones que se pueden generar o no generar responden a eso que está ocurriendo. Si eso va a ser filmado y traspasado para otro tipo de circulación, entonces la palabra no es la misma. Sobre todo porque además la tendencia es que eso además va a circular fragmentadamente. El recorte. Va a ser ferozmente recortado y leído o escuchado bajo una lógica que ya no es la del recorte. Está recortado y no es leído como recortado. Porque cuando vos lees algo recortado, sabés que está recortado, por lo tanto sabés lo que no sabés. No sabés, por lo menos crees que hay algo que no sabés. Y porque si duró 50 minutos y vos ves 3, hay 47 que no sabes. Entonces vas a poder decir algo sobre los 3 minutos que estás viendo, sabiendo que hay 47, si la charla fue de 50, que hay 47 que no sabés qué fue. Eso no está funcionando. O sea, que hay un recorte, pero es leído como un todo, o escuchado como un todo. ¿Qué es lo que habilita que, en medio de insultos y de personas que están desencajadas y que evidentemente tienen algún problema de alteración violenta e insultan, etcétera, ¿por qué no dijo? ¿Cómo sabes lo que no dijo? Si habló 50 minutos y ves 3, podés eventualmente decir algo prudentemente, porque estás ante un recorte, podés decir algo de los 3 minutos que escuchaste, no podés hablar de lo que no dijo, porque no sabés lo que no dijo, porque hay una parte que dijo y que no está en el recorte. Esto se ha esfumado. Como lógica de lectura o escucha de textos y de debate, se esfumó. Entonces todo pasa a ser registrado, recortado y puesto a circulación en función de una incomprensión sistematizada para alentar mecanismos de malinterpretación, a veces involuntaria, pero a veces voluntaria. Tengo a veces incluso la impresión de que cuando algún tipo de intervención, por ejemplo de Marcelo Bielsa, perturba algo, sí, salen rápidamente a decir que dijo lo que no dijo. Pero además está lo que titula ese clip, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que efectivamente dice la palabra, dice la persona en ese momento. Mirá, hay un ejemplo que he puesto otras veces porque me parece el más ilustrativo, es un poco imaginario, pero verídico. Porque la otra cosa que desaparece es la idea de lo que estamos haciendo vos y yo ahora, que es un diálogo. En una entrevista genero diálogo, el entrevistado contesta a lo que le preguntan. A lo que le preguntan. Si la respuesta se extrae y se pone sola, su condición de respuesta a una pregunta desaparece y pasa a ser percibido como lo que no es y nunca fue, que es una declaración por iniciativa personal. Mi ejemplo es conferencia de prensa de un director técnico semana previa al clásico. Juegan A contra B. Le preguntan al técnico de A, ¿le querés ganar a B? ¿Qué va a contestar? No le quiero ganar, quiero perder, quiero empatar. Si le pregunta, ¿le querés ganar? Contesta sí. Título, ¿le quiero ganar a B? Esa respuesta tiene un tono desafiante, de exceso de confianza, agresivo, petulante, que no existió
no tomó la palabra para decir le quiero ganar, le preguntaste, le quiere ganar y obviamente solo te va a poder contestar que sí. Y dijo que sí porque le preguntaste. El ejemplo me parece que es sencillo, pero por eso mismo ilustrativo. Si vos a esa entrevista la titulás le quiero ganar a B, le estás haciendo decir algo que no dijo, aunque haya dicho sí le quiero ganar. Más cercanamente hubo una entrevista a Martín Caparrós. Sí. En un momento le hacen esta pregunta: ¿tomarías un café con Milei? Y Martín Caparrós contesta varias cosas. Y una de las que dice: tampoco creo que Milei quiera tomar un café conmigo. Claro. No me imagino ese café con... La respuesta era no. Título. No tomaría un café con Milei. Más de la mitad de los comentarios. Haters. Eso seguro. Pero además son haters poco... Porque hay formas de ejercer el odio. Podés leer la entrevista entera y odiar. Yo preferiría que no, pero incluso puedes odiar más si la lees entera. No, solo leen el título. ¿Y quién te dijo a vos que Milei quiere tomar un café con vos? Claro, porque el lugar en que lo expone el título es el de alguien que toma la palabra para hacerle saber no dijo eso. Le preguntaste y contestó que no. Y contestó por qué. Y en el porqué de su respuesta ya iba de suyo que tampoco Milei estaría interesado en tomar un café con un escritor de tales características, tal tipo de pensamiento. El título dice: no tomaría un café con Milei. Decenas de agravios diciendo: ¿y de dónde sacaste que Milei quiere tomar un café? Como no, es lo que le preguntaron. Está contestando algo que le preguntaron. Entonces, en esta lógica de recorte, ya no es simplemente el recorte como históricamente siempre ha habido. Puede haber recortes, extractos, pero cuando uno leía un recorte, uno leía un extracto, sabía que era el recorte de algo y que era el extracto de algo. Esa percepción es la que me parece que entró en crisis. Y se hace del fragmento un todo. ¿Y qué tiene que ver con la actualidad política todo que vivimos hoy? Un gobierno que dice que no necesita Telam porque tiene Twitter. Leí esa consideración de Marra, fue Marra, no sé si sí, fue igual la solo. reiteran todos, absolutamente todos, en Casa Rosada, Sí. diaria, en off, en on, Sí. es así. Me parece que lo más preocupante de esa formulación es que puedan tener razón. Es decir, yo no pienso así, me parece tremenda esa sola idea, porque lo primero que a uno le parece es cómo estás equiparando una agencia de noticias donde periodistas profesionales evalúan, elaboran, escriben textos con 280 caracteres, generalmente además agresivos, cargados de violencia. Primero dije, ¿cómo van a equiparar una cosa con otra? Y después dije, no, yo estoy leyendo mal, no están equiparando, están prefiriendo una a otra. Poniendo por arriba, claro. Están poniendo por arriba. El problema que tenemos, y me temo que sí lo tenemos, es que no estén equivocados. Es decir, que hayamos llegado a un punto donde ciertas políticas de Estado funcionen, encuentren mejor su aval ideológico en la violencia de Twitter que en la elaboración de un texto periodístico. Que el problema no es cómo pueden decir una cosa así. Sí, es ese. Y si tienen razón, tienen razón en el actual estado de cosas, en este momento del país, en este momento no solo del país, del estado de cosas en general. Del estado del Estado. Sí. Pues no ocurre solo en la Argentina, hay una transformación en la circulación de las palabras, de los textos, del trabajo de ustedes los periodistas. De un canal que puse, cambió la forma de medir la audiencia y estamos siendo menos escuchados. Ya. Porque me parece que también hay una tendencia a establecer como definitivo cambios que se están produciendo y que están transcurriendo. Nada es definitivo, salvo la muerte, obvio, pero quiero decir, hay algo que me suele poner un poco inquieto, que es el llegó para quedarse. La frase. Sí. La frase llegó para quedarse, que justamente apunta a algo que cambió y ya no va a volver a cambiar. Y en realidad todo esto se está moviendo, se está transformando, va y viene, fluctúa a gran velocidad por otra parte. Porque la idea de que todo esto se había desplazado, los blogs, por ejemplo, los blogs hoy parecen ser un objeto más antiguo que el libro de una imprenta con tapas y cosido. Entonces, en la misma condición vertiginosa del blog a Facebook, de Facebook a Twitter, de Twitter a TikTok, no es exactamente lo mismo. De manera que todo esto está cambiando, se está moviendo, todavía no sabemos qué queda y qué no queda de un llegó para quedarse, porque ni terminó de llegar ni se está quedando, se está transformando y se está moviendo.
todo se transforma. Vos lees un diario de hace 50 años y no es igual, diario en papel, obviamente no es igual que hoy, todo se está transformando, todo el tiempo, pero hay tiempos y velocidades de cambios. Los cambios que se han producido en los últimos 20 años son aceleradísimos. Pero en razón de eso mismo, me parece que sería equivocado definir y fijar un estado de cosas como lo que cambió ya terminó de cambiar. Porque sigue cambiando. Entonces no está tan claro. Lo que sí creo que se va consolidando, al menos durante un tiempo razonablemente estable, es porque yo no soy periodista, soy solo un lector de diarios en papel y un oyente de radio. O sea, soy muy del siglo XX. Pero sí me dedico a la producción y lectura de textos, porque soy profesor de literatura, entonces los modos de leer sí me interpelan. Y me interpelan no solamente en el formato libro, en el formato género literario, no es solamente cómo se lee una novela, cómo se lee o no se lee poesía, no es solo eso. Presto atención, o necesariamente no puedo sino prestar atención a lo que pasa en general con la palabra, con las palabras, su circulación en la sociedad y el modo en que son escuchadas o leídas. Entonces, que realmente no haya, cuando uno revisa, pero es muy claro esto, no es que yo haya detectado nada extraordinario. Vas a ver los comentarios en los sitios de los diarios, prácticamente de una nota o de una entrevista, prácticamente la totalidad, y a veces la totalidad de esos comentarios refieren solo al título. Entonces vos decís, bueno, el editor eligió muy bien el título. Y efectivamente el meollo de todo el planteo era el título, y ahí está todo, y por eso comprensiblemente o esperablemente los que entran a comentar comentan el título. Obviamente no, es porque no han leído la nota. ¿Y es una generación que lee menos? A mí, yo por lo pronto no lo pondría en términos generacionales, porque como ya estoy grande, bueno, me cuido es una sociedad que lee menos. Sí, no diría una generación. Porque ahí sí me voy al mundo de los libros, y el tópico también es los chicos no leen, y la formulación falsa de los chicos no leen, que igual es antiquísima. Cuando yo daba clases en secundario en los 90 ya estaba, los chicos no leen. Siempre recapitulo el subgénero docente, reuniones de padres. Bueno, eso me imagino, eso da para un libro solamente. Sí, decididamente sí. Porque la ficción subyacente a los chicos no leen, que los adultos sí, y uno siempre tiene la tentación de decir, ¿y usted? Y cuando hablas con libreros, cuando hablas con editores, una parte muy considerable, quizás mayoritaria, del movimiento de libros es con chicos y con adolescentes. No estamos frente a una sociedad en la que la franja adulta lee literatura y los jóvenes no. Los jóvenes no, sí o no, y los adultos sí o no. No es cierto, insisto, vas a ver, vamos a cualquier librería, grande o chica. No, las colecciones juveniles activan fuertemente la colección, por nombrar, Naranja y Azul de Alfaguara, que son textos infantiles, juveniles, muchísimo. Los libros del siglo XXI para chicos, muchísimo. Y Harry Potter, ni hablar. Entonces no es cierto que es un problema generacional. Es un problema de un estado de cosas en la sociedad. Que a la vez, llamativamente, hay algo que ocurre entre la lectura y la escritura. Porque no es que no estamos simplemente frente, o que no se puede decir simplemente, complejamente frente al hecho de que ahí hay una noticia y alguien no la lee, o no pasa del título. Entra a comentar. Ahí hay un paso más. No es alguien que vio el título, se interesó o no se interesó, y bajo la vieja lógica de la relación título-nota y el título-gancho, ¿entraba a leer la nota o no entraba a leer la nota? No entra a leer la nota, pero entra a comentar. Eso sí me intriga. Ahí sí creo que hay un dato que no es generacional. ¿Por qué alguien? Yo puedo entender el desinterés. Me leo el título de alguien, mirá lo que dijo, esto me interesa. Porque eso forma parte de la imagen, en definitiva. El título es una imagen que complementa Exacto. la foto que está de abajo. Funciona más como imagen que como discurso, eso creo yo, porque finalmente lo ves, es casi un golpe de vista. Está más cerca, me parece. Está más cerca del golpe de vista y del impacto visual que del impacto conceptual. Porque si el impacto es estrictamente conceptual y te interesa, vas a leer la nota, que es como se pensaba antiguamente el título gancho.
Pero como el título ya no va en procura de una lectura, sino de un clic. El famoso clickbait. Que no es lectura. Más allá que existan mediciones, por lo que sé, que permite ver cuánto tiempo la persona permaneció. Sí. Es evidentemente otra lógica en la que me parece que claramente perdemos más de lo que ganamos, porque probablemente lo que se quiere es el clic para que vea el aviso que viene con la nota, no que lea la nota. Pero insisto que el punto que me intriga realmente, la palabra es intriga, es por qué alguien al que una entrevista no le o un artículo no le interesó para leerlo, sí le interesa para comentarlo. Y no considera en ningún momento, porque de hecho no parece ya ser necesario, leer para comentar. De hecho, cuando vos vas sobre una nota y querés cliquear algo o darle retweet, ahora no tanto, pero generalmente te preguntaba, ¿querés leer el artículo antes de...? Es que... Pero eso, últimamente me parece que prácticamente ni aparece. Es que la respuesta debe ser no quiero leer, quiero insultar. ¿Y por qué quiero insultar? Habrá que preguntarle a los insultadores. Porque incluso para insultar, bueno, por algo estamos diciendo insultar y no polemizar, rebatir, incluso atacar. Claro, porque ni siquiera, a ver, no está ni siquiera, no hay un fundamento de nada, solamente es un viva la libertad, carajo. Una descarga, un insulto. Lo estuve pensando, por ejemplo, no puedo dar una formulación totalmente abarcadora porque uno no lee todo. Pero yo no encontré refutaciones de lo que dijo Marcelo Bielsa. No, es refutación. Más. No, refutación. Es más, sí hubo refutación oral de periodistas que después, por lo acontecido en la final, tuvieron que salir a apoyar lo que había dicho Bielsa. Pero porque era una refutación o era una descalificación. Porque si vos decís, Marcelo Bielsa tiene un contrato con la Asociación del Fútbol Uruguayo de tanta plata, estás cuestionando el que él pueda hablar o no hablar de lo que habló. Lo que dijo, ¿está equivocado? Lo que dijo, lo que planteó concretamente la transformación de ese sistema de espectáculo llamado fútbol, en relación con los sectores populares y su interés por el fútbol, lo que dijo, ¿está equivocado? Si está equivocado, ¿en qué está equivocado? ¿Dónde estaría la falla o el error de eso que está planteando? ¿Por qué estaría equivocado eso que planteó? Yo no encontré una formulación de esa índole. Él forma parte del negocio, él gana tanto, tiene un reloj que vale, no sé, alguien le miró el reloj, dijo, vale tanto. Eso, que él tenga un reloj que vale tanto, indica que lo que está planteando como transformación del fenómeno del espectáculo de fútbol es falso. Están discutiendo si él puede hablar o no hablar, o desde dónde está hablando. Yo no encontré, porque me interesa mucho el fútbol, alguien que tome la palabra para decir, no, el movimiento de transformación que se está produciendo con el fútbol no va en esa dirección, sino en este otro, y lo popular tiene que ver con esto y no con esto, y el cambio va en esta dirección y no en esta otra. Yo no encontré, quizás alguien lo hizo, me lo perdí. Encontré insultos o descalificaciones personales. No puede hablar porque quedó en primera ronda en el 2002. No puede hablar porque tiene un contrato millonario. O sea, callar al otro. Lo que dijo, ¿está equivocado, sí o no? ¿Y por qué? A mí me interesa mucho eso. Bueno, no lo encontré. Eso pasa mucho en estos momentos en la política, en general, porque cuando uno le hace un cuestionamiento a un funcionario, te dice... No, porque ya teníamos antes 800 millones de % de inflación y ahora ¿cómo querés que salgamos? No, porque ya veníamos de la pobreza, o sea, la justificación constante de lo que dice. Además, la justificación está basada en que te dijimos que ibas a estar peor. Sí. Ahí hay algo, es parecido a lo que decíamos antes de Telam, Telam. Una agencia de noticias para producir noticias, y no solo noticias, elaboración de textos o 280 caracteres, predominantemente reductivos y agresivos, etcétera. Porque en su momento, la instancia en la que el gobierno de Alberto Fernández intentaba recapitular el estado de cosas que había recibido fue neutralizado con el hashtag #APeroMacri. ¿Cuántas letras son? A, H, coma, espacio. No llega a 280, no llega ni a 100.
Con ese hashtag neutralizaron, bajo la lógica, ahí es donde vos decís, claro, lo pueden hacer en Twitter, porque si vos tenés que escribir una nota en una agencia de noticias, un artículo en un diario diciendo cuál es el estado de cosas, qué pasa con la deuda que deja el gobierno anterior, qué puede hacer el gobierno actual, tenés que hacerte cargo de un campo de problemas y de un grado de elaboración. Te puede llevar eso a justificar o no al gobierno, podés defenestrar el gobierno de Alberto Fernández. No estoy hablando de eso. No estás hablando de la comunicación y exacto, la forma de... Exacto, las condiciones de comunicación. No estoy hablando de un gobierno, estoy poniendo ejemplos, pero no estoy hablando en favor de uno o de otro. Estoy diciendo cómo un hashtag neutralizó una discusión. ¿Y esa comunicación hoy es efectiva? Total, todo indica que sí. Hoy por hoy, sí. Y de hecho, la impresión que uno puede llegar a tener, porque el riesgo de aquello a lo que uno se dedica, que son las palabras, porque me dedico a la literatura, trato de estar atento a eso en mí mismo, porque mi tendencia es efectivamente, bueno, las palabras, pero las palabras, como el libro de Michel Foucault, las palabras y las cosas. Me vino Foucault a la cabeza porque es por Foucault por el lado que muchas veces se puede tender, no digo que esté en su formulación, a absolutizar, está el riesgo de absolutizar el discurso. Y de pensar que solo hay dinámicas de discursos, eso no es, obviamente no es así, pero no es así tampoco en Foucault, que tiene Michel Foucault, que tiene una teorización respecto a la inscripción de los cuerpos y la disciplina de los cuerpos y la práctica de los cuerpos, que está muy lejos de una absolutización discursiva. Quiero decir, hay un plano en que hay lucha de discursos, efectivamente. Y la lucha de discursos no es solamente de los contenidos, de alguien que esté de acuerdo con la política de Macri y otro que esté de acuerdo con las políticas de Alberto Fernández. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ninguno de los dos y no he votado a ninguno de los dos. No estamos hablando ahora de eso, sino de géneros discursivos. ¿Qué es? Fundamentación contra hashtag. Y gana el hashtag, hoy por hoy, gana el hashtag. Ahora, además de la guerra de discursos, tenemos lo que está pasando realmente. ¿Cuánta durabilidad tiene uno? Porque uno lo vive todos los días en la Casa Rosada, voy a decir, cada vez notás que tiene menos respuesta, cada vez cansa más el discurso en el cual te dije lo que iba a pasar. O sea, me pasó preguntar en las últimas semanas y que no tuviese contestación. No me pudiese explicar por qué emitía, si había dicho que no iba a emitir, o ayer que, o el otro día un compañero le preguntó ¿en qué beneficia sacar el cepo a un trabajador? Dijo, a cada uno lo beneficia en forma distinta, pero te preguntó a una persona de la calle y no se lo respondió. Bueno, es que ese trabajo que tienen ustedes entre manos, ya no la copa de leche del trabajo insalubre, Sancor les tienen que dar. Así que va mi consideración. Saludos. No, pero yo lo digo independientemente de eso. Digo, te lo ato con lo que vos te estás diciendo. ¿Cuánta durabilidad, cuánta carretel tiene ese hilo? Y además ese hilo se va a cortar. En parte, claro, está la pugna de discursos, de lo que otros dicen, interceptan, preguntan, plantean, objetan. Y después se corta tarde o temprano con la realidad de las cosas. Lo que pasa es que es mucho más doloroso y si uno pudiese anticipar eso evitaría dolores, perjuicios y padecimientos en la sociedad. Pero en última instancia, como si vos dijeras, bueno, te funcionó muy bien el hashtag pero Macri, pero la deuda que tomó estaba y condicionó las políticas con las que yo no acordaba de todas maneras, pero condicionó las políticas y armó un flor de batata en ese gobierno, la negociación de Guzmán y las objeciones. Mira, no era pero Macri, funcionó la pero Macri, pero la realidad de la deuda seguía ahí. Entonces, economistas que no son exactamente antiliberales han planteado problemas para este modelo. ¿Cuál fue la respuesta? Imbéciles. O sea, Milei los insultó. Ellos se dejan insultar, que es un dato para mí también llamativo y preocupantemente significativo del estado de cosas en la sociedad. Ya no la virulencia del que insulta, sino el que admite ser insultado. Y lo asume. Y va por la vida y el jefe de Estado le dijo, bobito, dice, sí, a mí me insultaron y sin embargo acá estoy. Me parece que... Me toca personalmente eso. Pero vos, me toca personalmente. Pero vos no sacás chapa con a mí me insultaron y qué. No, es justamente. Okay. Estoy hablando del que admite el insulto, del que lo asume. Pero como en cualquier relación de violencia,
Claro. Cuando no hay, justamente... No, son distintos niveles y son distintas ¿Y qué pasa cosas. con el violentado? ¿Ofrece resistencia o se deja violentar? Dicho así, también es muy, muy drástico, no hay solo dos posiciones. No, pero es en definitiva la cultura que ellos toman. De hecho, Sí. voy a ser autorreferencial, muchas veces no está bueno, pero una de las palabras que más usan para decir a mí, que fue la que me dijo Milei, señor domado. El jefe de Estado, porque es jefe de Estado, y me parece que hay algo ahí con la investidura presidencial, que justamente por algo se llama investidura presidencial, no se llama Javier Milei, o Alberto Fernández, o Hipólito Yrigoyen, o Figueroa Alcorta, justo nombro una calle que no, la que prefiero no pensar. Pero bueno, pero fue presidente. Todo nos lleva al Tarde o temprano. Ya hablaremos del almirante Brown. Sí, sí. No, digo, investidura presidencial que justamente no es la persona. Os quiero decir, muy rápidamente, el primero que tiene que respetar la investidura presidencial es ese señor llamado Javier Milei. Porque la investidura presidencial no es él, por eso es una investidura presidencial, sino sería una condición personal. El respeto a la investidura presidencial excede lo personal. Por lo tanto, el primero que tiene que respetar la investidura presidencial es quien ocupa el cargo. Que un presidente de la nación le hable así a un periodista es una degradación, no del periodista, del presidente de la nación, que puede tener su complemento en el que se deja agraviar o se deja insultar, que no es tu caso. Si se ofrece resistencia, tenés violencia y contraviolencia. No estoy pensando en alguien a quien le dijeron asesina de niños, que es peor que domado. Y se dejó decir eso, se dejó decir, nunca hubo exactamente un desdecirse o un disculparse. Se dejó denigrar, se dejó agraviar. Si es que no es cierto, no es cierto. Y si es cierto, que responda. Claro. Entonces hay un estado de cosas con la denigración y el dejarse denigrar, que creo que no es anecdótico. Porque me parece que hasta puede ser las condiciones de posibilidad de destrozar todo lo que se proponen destrozar, vaciar lo que están queriendo vaciar, que es algo no de algún tipo de vanidad o de jactancia, de el narcisismo del que no se deja burlar. No, es un piso de dignidad del que no deberíamos caer. Dignidad, no dejarse basurear, es asumir una posición de dignidad, no del narcisismo del que no se deja gastar. Hay dos cuestiones, me parece, dos ventanas que abrís ahí. Por un lado, la que tiene que ver con funcionarios que no pueden decir ninguna palabra que salga del diccionario y apenas que dicen algo, que lo rajan por Twitter también. Sí. Y por otro lado, que da para mucho más debate, no sé si no creo que nos alcance hoy, pero que tiene que ver con que justamente para esta gente, para estos haters, para esas respuestas, da lo mismo un sándwich de mortadela que un falcón verde. Esa banalización creo que es lo que en definitiva es la que estás llamando, digamos, Sí. ahora. Tiene mucho que ver con eso también y con ciertas condiciones, volviendo al tema discusión, lucha de discurso, pues puede tener realidad. O sea, esto también cae porque la realidad no responde a lo que dicen. Vos podés llamar imbéciles a todo lo que quieras, pero tuvieron que intervenir en el mercado. Tuvieron que intervenir en el mercado. Y hasta hace no mucho el jefe de Estado le llamó imbéciles a los economistas, no exactamente antiliberales, que los que hablan de falla de mercado no son necesariamente antiliberales. No. Entonces, el papelón, porque es un papelón de alguien que va en Davos a decirle a jetones del mundo financiero y del poder económico y político que el mercado no tiene fallas, y unos meses después el Estado interviene en el mercado para ajustar. En el medio le llamó imbéciles a los que marcaron estos problemas y que no son economistas antiliberales. ¿Dónde encontró su límite esta lucha de donde alguien argumenta un problema de variable económica y el otro responde a eso con imbécil, que es algo... Digo, porque también el registro de Twitter ya no está solamente en Twitter. El jefe de Estado habla como si fuera Twitter. Ha desplazado la modalidad de Twitter. Sí, el jefe de Estado, el vocero presidencial, fue Martín Fierro de Twitter. Exacto. Entonces, han desplazado, o sea, el género Twitter, que igual no es un solo género, Twitter también tiene agudeza, ironía, ingenio, filo, también tiene eso, no es solo un pozo de energúmenos, pero los pozos de energúmenos ya no es un pozo, digamos, ya no es un pozo, como yo digo a veces cuando existía para el rincón del vago, sí. Yo decía, ya no es un rincón, ahora tenemos el rincón del estudioso, el vago tiene la casa entera. Acá es lo mismo, ya no es un reducto de la deep web donde están los energúmenos
insultando, dominan la escena. Efectivamente, el género ha traspasado Twitter y hablan como si fuera Twitter y hablan con hashtag y por lo tanto aplanan, reducen. Hay un límite que efectivamente es la realidad. Insisto, si uno pudiese, porque no tenemos que elegir entre discurso y realidad, porque nuestra relación con la realidad también es discursiva, porque con palabras es como pensamos, entendemos, prevemos, deseamos, las palabras siempre están de por medio, pero finalmente dolorosamente tocaremos ese límite, como la formulación del Estado no tiene fallas. Mirá, mi fallido por algo ocurrió, hablando de palabras. Sí. El mercado no tiene fallas, el Estado no tiene que intervenir. Encontró el límite de lo que hizo Caputo esta semana, que fue intervenir, el Estado interviniendo sobre el mercado. Ahora, hay algo que hay que tratar de no hacer, pero es difícil, que es nunca discutir de algo que a uno le importa. A mí me pasó con el fútbol. No, a ver cómo es eso, no discutir de lo que te importa o no. Con alguien al que no le importa. Ah, perfecto. La discusión la tenés perdida, digas lo que digas. Porque a vos se te juega algo y al otro nada. Bueno, eso lo manejan muy bien. No sé si leíste el libro Nosotros contra ellos. Te sugiero que es de Aruguete y Calvo. Ellos, ya he hablado con los dos. Ellos directamente dicen, no hay diálogo posible. No existe y te lo demuestran, bueno, con investigación en Twitter, que ahora ya inclusive esa investigación en Twitter no se puede hacer más, porque toda la información que sacaban los investigadores, desde que Musk es el dueño, no se puede recoger, están impedidos, así como ahora tampoco podés ver los me gusta de otra persona. Claro. Y ellos me dicen, no es imposible ningún tipo de diálogo, no hay posibilidad de establecer una cuestión más o menos razonable, porque inclusive Calvo sostiene que la mayoría ni siquiera son personas, claro, a pesar de que muchos te contestan, pero él dice la mayoría... Me interesa mucho ese asunto porque tengo Twitter y he pruebo, trato de ver qué pasa ahí. Sí, está mal visto que alguien conteste, está mal visto, o te empiezan a hacer diagnósticos, no me conoces, no me puedes diagnosticar. Igual tampoco creo que la psicología, no creo cuando se tampoco. No. Pero si además no... Diagnósticos personales te hacen, pero en realidad es la reacción a que se supone que no tenés que contestar porque se supone que aquel al que están castigando, maltratando, denigrando, tiene que recibirlo pasivamente, volviendo a... No, pero dicen que no. Ellos lo fundamentan desde el otro lado, ¿no? Exactamente. No, entiendo perfectamente. Que es otra escena. Claro, es un diálogo con alguien del cual hay una pared, digamos, no es la cuarta pared, pero... Ahí es donde pasamos al siguiente, entonces pasamos a otro plano, que no quisiera exagerar llamándolo metadiscursivo, que ya no es la discusión de cada punto, sino la discusión sobre las condiciones generales de cómo se discute. Que estamos en ese punto, que vos afrontás casi diariamente, a cambio de 1.000 o 1.200 vasos de leche por día, en el sentido de que en un punto la discusión ha pasado a ser cuáles son las condiciones de posibilidad para una discusión. Porque si yo te planteo un argumento y vos me respondes un hashtag, no hay discusión posible. No hay debate, bueno, eso... pero Macri funcionó así, incluso para quienes podíamos o teníamos objeciones severas a las políticas económicas que estaba llevando a cabo el gobierno de Alberto Fernández, o quien las tuviera, no importa la mía cuáles eran. No se contesta con pero Macri, porque finalmente es un tapón que no dice nada, pero sirvió muchísimo para impedir decir y eventualmente discutir cómo hay que negociar esta deuda con pero Macri. Entonces estamos en otro plano, que es cómo se discute o cómo no se discute. Estamos en el punto de cómo circulan o no circulan. De hecho, el presidente dice: acepto a todos los que en su pacto de mayo de alguna manera se rindan. Ellos hablan de redención, pero en realidad pueden venir atrás mío y firmar, y digamos la postura del radicalismo de este señor de Loredo diciendo sos, hiciste esto mal, pero sí. Mira, si uno se fija en las palabras, que es donde yo intento maniobrar, porque en realidad yo no hago más consideraciones que lo que detecto en las palabras, no tengo opiniones en rigor sobre políticas económicas, ni siquiera sobre política. Las tengo, pero trato de no, 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 por qué importa una opinión mía.
Pero en cuanto a lo que pasa con las palabras y con los discursos y su relación con la realidad, ahí me parece que sí podemos pensar algunas cosas. ¿Por qué se dice domar? ¿Por qué es domado? Dos palabras que insisten, entonces uno las ve. Llorar. Lágrima de zurdo. ¿Por qué imaginan siempre al otro llorando? ¿Qué los lleva o qué tipo de goce les produce imaginar que el otro llora? No que reclama, protesta, discute, refuta. Llora, todo llora. Alguien que plantea una discusión sobre política de financiamiento del cine en la Argentina está planteando una discusión, no llora, llora. Todo llora. Protestás, llora. Reclamás, llora. Refutás, llora. Todo lo piensan como llorar. Es decir, todo responde al imaginario de que el otro está sufriendo. Domar. No hay mucho para interpretar. Ahí está casi, es tipo la carta robada. Está tan a la vista que no lo vemos, pero porque está demasiado a la vista. Primero la animalización del otro. A los animales se los doma. Ya que pone la ley Conan, fíjense las palabras que usan. Es colocar al otro en el lugar del animal salvaje al que hay que domar. Porque es la palabra que usan. Dijeron refutado, desmentido, contraargumentado, domado. Entonces tienen por un lado un imaginario que se expresa las palabras, pero las palabras van unidas a las políticas que llevan a cabo. De disfrute con el padecimiento ajeno, porque por algo no quieren, prefieren imaginarnos llorando, insisto, no reclamando, protestando, discutiendo, llorando, y por algo se imaginan domando gente, es decir, apaciguando y volviéndolos mansos y serviles y obedientes. O sea, es una lógica de sometimiento. En nombre de la libertad, que es todo lo contrario, los animales cuando están domados es que perdieron su libertad. No es que no digo que haya que domar o no domar animales. Estoy diciendo las palabras. Las palabras, claro. ¿Por qué usan domar? ¿Por qué usan la palabra domar? Y domar? además se reconoce como un león. Sí. ¿De un león domado o no domado? Porque hace una mezcla que igual es interesante. Es interesante, pero tenemos la realidad con tanto sufrimiento. Porque por momentos es Moisés, de a ratos le agarra que es el gladiador romano, de a ratos es el león. Entonces, pues, con el gladiador, ¿qué hacemos? Y todo esto podría ser más lateral, podría ser un complemento si no fuera la sustancia de lo que pone en juego. Hay algo sobre lo que en algún momento habrá que volver, cuando pase quizás todavía un poco más de tiempo, que es cuando le encargaron a la inteligencia artificial. Yo creo que hay que pensar también mucho en la relación entre inteligencia artificial y estupidez natural. No quise meterla, lo metamos demasiado. Yo no lo tengo, es parte de lo que está ocurriendo. Sí, alguna conexión debe haber entre inteligencia artificial y la estupidez natural, que es cuando lo pusieron a Milei creyendo que lo levantaban en la figura de Napoleón Bonaparte y tomaron la imagen de un Napoleón derrotado. Esa contraposición de estupidez natural e inteligencia artificial me parece que es una dicotomía que da para mucho, porque además cree que puede gestionar el Estado con la inteligencia artificial. Y no es así. Somos hinchas de fútbol. y no se pueden controlar los hinchas de fútbol, me parece, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Digamos, en el fútbol, eso vuelve a Enzo Fernández y lo que pasó con ese tuit y esa discusión. Hay también una regulación, finalmente es un desborde regulado. Todo eso una y otra vez lo pienso, porque pienso desde la literatura, no deja de estar en el matadero Esteban Echeverría. ¿Comete el delito? Cuando los delitos los comete el Estado. Bueno, ahora se está de alguna manera poniendo en discusión todo eso, la punibilidad como para los pibes de 13 años, las leyes que plantea el gobierno, porque además no tiene que ofrecer, que ofrecer desde el punto de vista de lo solidario, de lo humano, de lo cotidiano, creo. Es que ese es el punto donde, otra vez, ¿esto cómo se dirime? ¿Con hashtag 280 caracteres o abrimos una discusión? Porque si abrimos una discusión, además de ir a poner o no poner cartelitos en la avenida San Juan y Entre Ríos, discutamos Operación Masacre de Rodolfo Walsh.
¿Qué pasa cuando el que viola la ley es el Estado? Ponemos el texto sobre la mesa, discutimos el texto. Pero eso con un hashtag difícil. No se puede discutir. No va a salir bien. Bueno, ¿y cómo va a salir Boca el fin de semana? Yo con Boca siempre pienso que vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Y cómo terminar cómo viste la selección? ¿Qué te pareció? Me quedé dormido con Shakira. ¿Por qué? Te quedaste dormido con Shakira. Bueno, estabas en Alemania, digamos. No, ya estaba acá, ya estaba acá. Me dispuse a ver. Con Boca no me pasa, porque estoy muy nervioso. Ah, mira, te sube la adrenalina. Claro, sí. Y acá miro y quiero que gane y me alegro si gana. Pero no lo sentís de la misma manera. No, y me parece que ocurre muy a menudo, no solo con los hinchas de Boca, con muchos hinchas de fútbol. Creo que es bastante común en el hincha constante, el hincha sostenido, el de domingo a domingo. Es un público distinto al de la selección. Sí, me parece que sí, no que no se puedan tener sí, no digo que no exista, digo que hay un perfil del hincha de fútbol que durante los mundiales echa de menos el fútbol, porque es un mes y medio o dos que uno no puede ir a la cancha. Hay un perfil del hincha de cancha y un perfil del hincha de ascenso, que yo también soy. Yo soy hincha defensor de Belgrano. Mira, porque vivías en Núñez. Soy de Núñez. Ah, sos de Núñez. 11 de septiembre y Jaramillo. Ah, mira. Me hice de Boca, de muy chico ya era de Boca, pero la cancha de un infiltrado. Sí, conozco el campo enemigo. Bueno, Martín, muchísimas gracias por estos minutos acá en La Patriada, en estos diálogos en La Patriada, y creo que hay que seguir con este debate y ver la manera de salir de este momento. No hay otra. Ya va a pasar. Ya va a pasar, ¿no? Aunque no lo creamos, va a pasar también. Sí, mientras dura es difícil, pero ya otras cosas tan malas y eventualmente peores han pasado también. Muchísimas gracias. Un placer.